Es de noche. Hay un río cerca, o tal vez un canal, o quizás solo el recuerdo de uno. Y se escucha un llanto que no parece humano, pero tampoco parece de animal. Un llanto que sube y baja, que se acerca y se aleja, que parece venir de todos lados al mismo tiempo. Si has crecido en cualquier país de habla hispana, no necesito decirte qué es. Ya lo sabes. Es ella. Es la Llorona. Casi todos en Latinoamérica y España crecimos escuchando esta historia de boca de una abuela, una madre, una tía, alguien que bajaba la voz al contarla, como si decirla en voz muy alta pudiera, de alguna forma, invocarla. La mujer vestida de blanco que llora por sus hijos perdidos junto al agua. La advertencia perfecta para que los niños no se acercaran de noche a los ríos. Pero lo que muy pocos saben es que la versión que te contaron de niño es solo la punta de una historia mucho más antigua, mucho más oscura y mucho más real de lo que cualquiera imagina. Hoy vamos a llegar hasta el fondo del mito que ha sobrevivido más de 500 años, y vamos a descubrir qué hay, en verdad, detrás de la mujer que llora. Empecemos por lo que casi nadie te contó. La leyenda de La Llorona, en su forma más antigua que conocemos, no nació después de la conquista española, como muchos creen. Hay rastros de esta figura, una mujer vinculada al agua, al llanto y a la pérdida de los hijos, en registros mucho más antiguos, ligados a tradiciones mesoamericanas previas a la llegada de los españoles. En el mundo náhuatl existía la creencia en presagios que anunciaban el fin de una era. Y entre esos presagios, según crónicas posteriores a la conquista, se hablaba de una mujer que recorría las calles de noche, llorando con un lamento desgarrador, anunciando una desgracia que estaba por llegar. Algunos cronistas de la época colonial, al intentar registrar estas tradiciones desde su propia perspectiva, la relacionaron con una diosa cuyo nombre cambia según la región y la fuente, una entidad asociada a la maternidad, a la tierra y también a la muerte. Una figura que, en la cosmovisión mesoamericana, no era simplemente buena o mala, sino que representaba la dualidad entre dar la vida y reclamarla de vuelta. Esto ya cambia todo lo que creía saber. La Llorona no nació como un cuento para asustar niños. Nació como una señal, un presagio, algo mucho más cercano a una profecía que a un cuento de terror doméstico. Pero la historia no se detiene ahí. Después de la conquista, cuando dos mundos completamente distintos chocaron de la forma más violenta posible, esta figura empezó a mezclarse con otra tradición que llegó desde Europa, la leyenda de la mujer que mata a sus propios hijos, y luego es condenada a vagar eternamente buscándolos. Esta clase de historia, una madre desesperada, un acto imperdonable, un castigo eterno, existía en distintas formas en varias culturas europeas mucho antes de llegar a América. Cuando estas dos tradiciones se encontraron, no se fusionaron de manera limpia. Se mezclaron con dolor, con violencia, con la misma brutalidad con la que se mezclaron los pueblos que las contaban. Y de esa mezcla nació la versión de La Llorona que conocemos hoy, una mujer generalmente indígena o mestiza según la versión, que se enamora de un hombre casi siempre español o de clase alta, tiene hijos con él y luego es abandonada cuando él decide casarse con alguien de su misma posición social. Aquí es donde la historia se vuelve mucho más oscura de lo que la mayoría recuerda. En la versión más extendida, la mujer, enloquecida por el dolor de la traición y el rechazo, lleva a sus propios hijos al río y los ahoga. No por crueldad pura, según las versiones más antiguas, sino por una mezcla devastadora de desesperación, venganza y la creencia de que sin un padre que los reconociera, sus hijos no tendrían futuro en una sociedad que los iba a despreciar de todas formas. Inmediatamente después, al ver lo que ha hecho, la mujer se da cuenta del horror de su propio acto y se quita la vida en el mismo río. Pero su alma, dicen las versiones más tradicionales, no puede descansar. Está condenada por la eternidad a buscar a sus hijos, vagando cerca del agua, llorando un lamento que se ha descrito de la misma forma durante generaciones. ¡Ay, mis hijos! Lo que hace que esta leyenda sea diferente de cualquier otro cuento de fantasmas es algo que pocos se detienen a notar. No es solo una historia de terror.
Es, en el fondo, una historia sobre el castigo social hacia las mujeres que rompían las reglas de su época. La Llorona no es castigada simplemente por matar a sus hijos. Es castigada, según cómo se cuenta la historia en muchas versiones, por haberse atrevido a amar fuera de su clase social, por haber confiado en un hombre que la usó y la desechó, y por haber pagado con su eternidad un error que, en el fondo, no fue completamente suyo. Durante siglos, esta historia se ha usado de maneras muy distintas según quien la cuenta. En algunas comunidades se usaba, literalmente como herramienta de control, una advertencia para que las mujeres jóvenes no se involucraran con hombres de clases sociales más altas, no fueran a terminar como ella. En otras versiones, se usaba simplemente para mantener a los niños lejos del agua de noche, una explicación sobrenatural para un peligro completamente real. Niños que se ahogaban en ríos y canales en la oscuridad. Y aquí está uno de los detalles más fascinantes que la mayoría no conoce. Hay reportes documentados, en distintas épocas y regiones, de comunidades enteras que aseguraban haber escuchado el llanto cerca de cuerpos de agua durante las noches sin luna. No estamos hablando de un solo testigo aislado, contando una historia para impresionar. Estamos hablando de generaciones completas, en pueblos distintos, separados por cientos de kilómetros, describiendo el mismo sonido, con las mismas palabras, con el mismo patrón, un llanto que comienza lejano, se acerca y luego se aleja de nuevo, sin que nadie logre ver jamás a la mujer que lo produce. Algunos investigadores en folclore han propuesto explicaciones completamente terrenales para este fenómeno. El viento que pasa a través de cañadas estrechas cerca de ríos puede producir sonidos extrañamente similares a un lamento humano. Ciertas aves nocturnas, especialmente algunas especies de lechuzas, producen llamadas que, escuchadas de lejos y en la oscuridad, pueden confundirse fácilmente con un llanto. Incluso se ha propuesto que el eco particular de ciertos cañones y barrancos cerca de cuerpos de agua puede multiplicar y distorsionar sonidos comunes hasta volverlos algo completamente distinto a su origen real. Pero aquí está lo que hace que esta explicación nunca termine de convencer completamente a quienes han vivido cerca de estos lugares. Muchos de los que aseguran haber escuchado el llanto insisten en un detalle que ninguna explicación natural logra justificar del todo. Dicen que el sonido parece seguirlos. Que no se queda en un solo lugar, como lo haría el viento o un ave, sino que parece moverse con la persona que escucha, manteniéndose siempre a la misma distancia, sin acercarse nunca lo suficiente para ser visto, pero sin alejarse tampoco lo suficiente para dejar de escucharse. Esto, más que cualquier otra cosa, es lo que ha mantenido viva esta leyenda durante más de 500 años. No es solo el miedo a un fantasma. Es la sensación profundamente humana de que hay un dolor tan grande, tan real, que de alguna forma logra trascender la muerte misma y seguir buscando lo que perdió para siempre. Hoy en día, en ciudades de México, Centroamérica y comunidades del suroeste de Estados Unidos con fuerte herencia mexicana, la leyenda sigue tan viva como hace 500 años. Se sigue contando a los niños como advertencia. Se sigue usando en festividades, en obras de teatro, en canciones. Y curiosamente, sigue apareciendo en reportes ocasionales de personas que dicen haber escuchado ese mismo llanto, cerca del agua, en la oscuridad, exactamente de la misma forma en que se describía hace siglos. Lo que comenzó posiblemente como un presagio mesoamericano sobre el fin de una era, se transformó después de la conquista en una historia de amor, traición y castigo, y terminó convirtiéndose en una de las leyendas más extendidas y más temidas de todo el mundo hispanohablante. Una leyenda que sobrevivió la caída de un imperio, la imposición de otro, y 500 años de cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin perder un ápice de su poder para helar de la sangre. Y quizás esa es la verdadera razón por la que esta historia nunca muere. Porque más allá de fantasmas, de presagios o de fenómenos naturales malentendidos, la Llorona representa algo que cada generación, en cada época, sigue reconociendo, el dolor de perder algo que amabas profundamente, y la posibilidad aterradora de que ese dolor sea tan grande que nunca jamás encuentre descanso. La próxima vez que estés cerca de un río en la oscuridad y escuches algo que se parece a un llanto a la distancia, tal vez sea solo el viento. O tal vez sea solo una lechuza.
O tal vez, solo tal vez, sea ella, todavía buscando, después de 500 años, lo que nunca pudo recuperar.